grabar la clase. Ya está. Entonces les decía que el día de hoy vamos a iniciar con el tema de transistores. Esto de nuevo lo vamos a seguir retomando más adelante en otros bloques de formación. Y el día de hoy vamos a ver de nuevo dos partes. La parte de fundamentos básicos, un poco de la teoría. Trataré de irme un poco rápido en esa sección y luego vamos a hacer ejercicios donde a partir de un transistor y elementos electrónicos como resistencias y fuentes de voltaje, ustedes determinarán cómo es que se comporta ese circuito. Ese es el objetivo y el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy y que se puede quedar de tarea si no nos da tiempo, es justamente simular los ejercicios con transistores que vamos a analizar el día de hoy. Como las otras veces, les pido por favor que si van teniendo dudas o algo no va quedando claro, en ese momento me interrumpan. Luego no veo bien los comentarios, así es que por favor me pueden interrumpir sin necesidad de levantar la mano, simplemente me interrumpen y ya está. Bueno, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a empezar por ahí. Para acá. Ok. Y ahora sí estamos. Perfecto. Bueno, como les comenté, vamos a empezar hoy con el tema de transistores bipolares. Y las notas que están viendo, pues las tomé del libro de Boylestad, que es un libro muy utilizado cuando estudiamos electrónica. Entonces, se los recomiendo mucho. Lo pueden tomar como libro de consulta, pero con la información que tenemos aquí en las diapositivas, creo que es suficiente para cubrir las ideas generales. Bueno, entonces, hablando de lo que es un transistor bipolar, primero hay que hacer un poquito de historia. Al principio, cuando queríamos tener un sistema que nos permitiera amplificar el nivel de una señal, se empezó trabajando con tubos de vacío. De hecho, hoy en día, los equipos de sonido con mayor fidelidad todavía tienen este tipo de elementos de tubo de vacío. Pero después, por ahí en el año de 1947, se empezó a introducir ya el concepto de transistor basado en silicio, lo cual hizo una revolución en cuanto a la electrónica. En general, el objetivo que tiene un transistor es amplificar una señal. Entonces, imagínense que ustedes están hablando y quieren que su voz amplificarla a través de un buffer o de estas bocinas grandes. Lo primero que hacen es toman la señal. Esa señal la convierten en una señal de audio, en una señal analógica de voltaje, pero suelen ser voltajes pequeñitos. Si ustedes le ponen ese voltaje pequeñito a una bocina, no se va a escuchar absolutamente nada. Lo que necesitamos es amplificarla. ¿Y cómo trabajan los amplificadores? Bueno, trabajan justamente a partir de este tipo de transistores. Hay una gran cantidad de transistores y hoy vamos a empezar a ver las bases. La marca Harman Kardon, sí, es una de las mejores de audio y utiliza bulbos de vacío. Es correcto. Son los que te dan la mayor fidelidad, porque como se van a dar cuenta, lo que vamos a aprender el día de hoy es que estos transistores tienen un rango de operación. Si saturas el audio, entonces empieza a distorsionar. Es decir, llega un momento donde ya no pueden amplificar más y lo que empieza a suceder es que se distorsiona. Muy bien. Bueno, ¿cómo se crea un transistor de estado sólido a través de los semiconductores que vimos? Pues muy fácil. Ahora en lugar de trabajar con dos materiales, uno N y uno P, trabajamos con tres y hacemos una especie de sándwich, como pueden ver aquí en la imagen. Entonces, por lo general, cuando hablamos transistores de unión bipolar, y el término de bipolar viene porque la transferencia de carga se hace tanto por electrones como los huecos, portadores de carga positivos y negativos, como lo vimos en la primera parte del curso. De ahí viene la parte de transistores bipolares. Entonces vean que para crear un transistor lo que hacemos es poner un material N, luego un P y terminamos con un N. Unimos esos tres y en cada uno de esos tres terminales, de esos tres elementos, ponemos una terminal. Las terminales reciben los nombres de emisor, base y colector.
Lo primero que quiero que noten aquí es que el término que está hecho sándwich es el término P en el transistor NPN o N en el transistor PNP. Las dimensiones son más pequeñitas, suele ser una capa muy delgada de material, y tanto en el emisor como el colector, pues ya las capas son un poco más grandes. Entonces, simplemente uniendo estos tres materiales, logro generar una estructura que se conoce como transistor. De nuevo, tiene tres terminales: el emisor, el colector y la base. Y dependiendo cómo alimentemos de voltaje a cada una de esas terminales, es el comportamiento que vamos a tener en el dispositivo. Por ejemplo, imagínense que solamente nos enfocamos en la unión que es emisor a base. Bueno, en la unión emisor a base, si se dan cuenta, tengo un material tipo P y un material tipo N. Entonces, si recuerdan, pues eso no es otra cosa más que un diodo que ya vimos en la sección anterior. La característica del diodo es que si lo polarizas de forma correcta, la terminal P al potencial positivo, el N al potencial negativo, haces que fluya una corriente en la dirección correcta, y si intentas que sea en sentido contrario, no te va a dejar. Entonces, hacia esta dirección la resistencia es muy alta, pero cuando la corriente intenta fluir en la otra dirección, entonces la resistencia es muy baja. Y ya sabemos que típicamente lo que nos cobra este diodo por hacer que fluya corriente a través de él es 0.7 volts si hablamos de silicio. Entonces recuerden, la idea es que si nosotros le ponemos una terminal positiva y negativa conectada así, con este circuito, lo que logramos es tener un diodo conduciendo, ¿sale? Entonces ya tengo ahí una primera configuración para dos terminales, pero tengo tres. Entonces ahora necesito poner otra fuente de alimentación, pero ahora entre las terminales base y colector. Si lo hago, tengo varias formas de hacerlo. Una de ellas es con esta configuración, ¿verdad? El positivo a la base, que es N, y el negativo a la base, que es P. En esta configuración, entonces, este diodo está polarizado inversamente. Pero algo muy interesante resulta cuando unimos estos dos tipos de polarización, uno polarizado directamente y otro polarizado inversamente. Lo que sucede es lo que se muestra aquí en la figura. La corriente que en principio podría circular en esta malla, porque es la que está polarizado directamente, como el material N es un material muy delgadito, el N que tenemos aquí, entonces en lugar de irse a la base, que la ve como un camino de mayor resistencia, se sigue derecho y llega hasta la terminal C. Bueno, este comportamiento, que es bien interesante, lo podríamos explicar si nos vamos a entender el funcionamiento a nivel atómico. No lo vamos a hacer aquí, simplemente entendamos que debido a que esta capa es muy pequeñita, entonces la corriente que pasaba en esta malla, donde había un diodo polarizado directamente, puede seguir su camino y llegar al emisor. Y esa es la magia del transistor. Te permite pasar una corriente de una malla de conducción, como está aquí, una red eléctrica, a otra, ¿verdad? La diferencia es que si solamente veíamos esta malla, por ejemplo, aquí la corriente que circulaba era prácticamente cero. La corriente era muy cercana a cero. ¿Por qué? Porque este diodo estaba polarizado inversamente. Pero si al mismo tiempo polarizamos de forma correcta el diodo que se encuentra en esta sección, entonces logramos que la corriente que había en esta primera malla salte a la segunda, y ahora la corriente que está aquí ya no es cero, sino es una corriente diferente que cero. ¿Ok? Esa es, en esencia, la magia que tiene un transistor, que permite pasar corriente de un circuito de baja resistencia a un circuito de alta resistencia. Y de allí viene su nombre de transistor, que transfiere la corriente de un circuito de baja resistencia a un circuito de alta resistencia. ¿Dudas con esto, chicos?
¿No? ¿Vamos bien? Profe, Dime. en el caso, o sea, esta es la situación en la cual P tiene un gran volumen y N es delgadito. Así ¿Qué es. ocurriría si N llegase a ser de la proporción de P y los P llegasen a ser de proporción de N? Hablando en la misma configuración, pero con diferentes, o sea, proporciones. Sí, a reserva de analizarlo con mayor detalle, lo primero que te puedo decir es que la corriente seguramente se quedaría en esta primera malla. Ya no pasaría a la segunda porque aquí sí va a haber algo de más resistencia. Entonces, el escape primero que iba a tener iba a ser hacia la base y ya no ibas a encontrar esta transferencia de corriente de un circuito a otro. Eso te lo suelto así de bote pronto, pero habría que estudiarlo con mayor detalle la pregunta que tú me dices. Pero la razón de que el transistor esté hecho así, con la parte de en medio más chiquitita, es justamente para lograr que la corriente pase de una malla a otra. Si cambiamos las proporciones, pues lo que va a pasar es que ese efecto de forma general no se va a dar. Pero mayor detalle habría que revisarlo con más calma. ¿Sí quedó Vale, profe. clara mi respuesta? Bueno, Sí, muy profe. bien. Gracias. Entonces, fíjense, cuando logramos tener esta configuración que la primera sección del emisor a la base está polarizado de forma directa y de la base al colector está polarizado en forma inversa, lo que vemos es que la corriente del emisor va a ser igual a la corriente de colector más la pequeña cantidad que sí se alcanzó a desviar hacia la base, pero esta cantidad que está aquí suele ser una cantidad pequeñita. Una muy buena aproximación en el funcionamiento de esto es que la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector. Puedo despreciar la mayoría de las veces la corriente de base porque suele ser muy pequeñita. Y la corriente de colector, pues por lo general está creada, como les dije, es bipolar por dos tipos de corriente, la de portadores mayoritarios y la de portadores minoritarios. Entonces recuerden que en un material tipo N, los portadores mayoritarios son los electrones y los portadores minoritarios son los huecos. Pero esto cambia si hablamos de un transistor NPN o de un PNP. Bueno, entonces tenemos esta configuración que acabamos de revisar, se llama configuración de base común. Y se llama configuración de base común porque la base es común a la alimentación de las otras dos terminales, en este caso a la alimentación del colector y a la alimentación del emisor. Entonces, aquí la ponemos. La base es común tanto a la fuente que alimenta al colector como a la fuente que alimenta al emisor. Esto es verdad para un transistor PNP y también para un transistor NPN. Solamente recuerden que la característica que estamos buscando para que se dé ese efecto de amplificación es que la unión emisor-base esté polarizada de forma directa. ¿Ok? Entonces, en este caso, vean cómo aquí lo que tuve que aplicar fue un voltaje negativo para que esta unión NP esté polarizado de forma directa. Caso contrario aquí. Aquí como tengo una unión PN, la terminal P es la que está conectada a la terminal positiva. Ahora vean muy bien este diagrama que es el que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia. Este es el diagrama eléctrico o el símbolo eléctrico de un transistor. Tenemos las tres terminales, emisor, base y colector. Entre el emisor y la base vamos a definir un diodo, el diodo que buscamos polarizar de forma directa. Eso es lo que me indica esta flechita. Entonces vean que en el transistor PNP la flecha apunta hacia la base y en el transistor NPN la flecha sale de la base hacia el emisor. O sea, llevan sentidos contrarios. Y el colector no se identifica con ninguna flecha. ¿Cómo suelo acordarme? Muy fácil. Si yo al transistor
PN le decimos transistor pica y al NPN es transistor no pica. NP de no pica, como no pica, entonces la flecha sale, y en el de pica, pues entonces sí está, la flecha entra y entra a la base. Yo así me lo aprendí cuando estaba en la carrera, para no confundirme entre cómo identificar un NPN y un PNP. Pero bueno. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bueno. Sí, profe, todo bien. Va, entonces ya definimos que un transistor es un dispositivo electrónico de 3 terminales, el emisor, base y colector, que la terminal, si queremos que esto esté funcionando, debemos asegurarnos que entre el emisor y la base, el diodo que se forma allí esté polarizado de forma directa, y vamos a transferir esa corriente del emisor hacia el colector. Ese es básicamente el resumen del funcionamiento de un transistor. Muy bien, y estas son las curvas características que vamos a encontrar de forma muy común en un transistor. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Es el voltaje colector base y la corriente de colector. Entonces voy a dibujar aquí un transistor. Entonces recuerden que la notación es así. Donde tengo la flecha es emisor, colector y la base. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de transistor es este, chavos? ¿Pica o no pica? NPN. NPN. NPN, no pica, ¿verdad? Este es este transistor. Ok, bueno, entonces, el funcionamiento de este transistor lo podemos ejemplificar por esta serie de curvas. ¿Qué es lo que me dice? Es la corriente que viene aquí en el colector. Esta es la corriente de colector. Y el voltaje base colector, o sea, el voltaje de colector a base. Entonces, positivo, negativo, este es el voltaje que estoy midiendo. Y para esta configuración, vean que tengo en principio una región de corte, que es cuando el transistor está apagado, y una región de saturación, que es cuando el transistor alcanza la mayor corriente. Una vez que alcanza la mayor corriente y empieza a aumentar el voltaje, esa corriente se queda, la corriente de emisor se queda de forma estática. ¿Ok? Y dense cuenta que la corriente de colector es prácticamente igual a la corriente de emisor, que es la que tengo aquí. Si aquí tengo un 1, pues aquí también tengo un miliampere. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la corriente que venía del colector pasa directamente al emisor o viceversa, porque dijimos que hacia la base la cantidad de corriente es pequeñita. Entonces tengo 3 secciones en esta gráfica. La sección activa, que es todo lo que está aquí en el centro, la sección de corte, que es la que está aquí abajo, donde no conduce nada de corriente, y la sección de saturación. En esta sección de saturación se caracteriza porque el voltaje colector base es muy pequeñito. Muy bien. Entonces, en la región activa, el colector, las uniones de colector base se encuentran polarizadas de forma inversa y la base emisor se encuentra polarizado en forma directa, que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, recuerden que donde está la base emisor, tratamos que esto sea polarizado siempre de forma directa y la base colector siempre va a estar polarizado de forma inversa, ¿ok? Y si estamos en la región activa, nuestra primera suposición es que la corriente de colector es prácticamente igual a la corriente de emisor. De nuevo, si lleva esta dirección la corriente, toda la corriente del colector pasa al emisor y prácticamente no tenemos ninguna corriente que se vaya hacia la base, ¿verdad? Hacia la terminal de base. Muy bien. Bueno, estas son las ideas generales. Hay una cantidad importante o un parámetro importante de cada transistor y ese parámetro importante se le conoce como alfa. La alfa del transistor es la relación que hay entre
la corriente de colector y la corriente de emisor. Como dijimos, estas corrientes deben de ser prácticamente iguales, o esa es la idea que estamos buscando. Idealmente esto debería ser 1. Pero como no podemos fabricar transistores ideales, entonces nos acercamos a valores que van desde 0.9 hasta 0.998. Casi alcanzamos el ideal, pero no siempre. Y eso puede variar justamente por lo que me preguntaban al principio del espesor, que el espesor de la base no logró ser lo suficientemente pequeño, o que el proceso de dopado no fue el correcto, que hay impurezas que no deberían de estar, y eso hace que esto cambie. Muy bien, entonces recuérdense del parámetro alfa porque lo vamos a estar recordando mucho, que es la relación que hay entre la corriente de colector y la corriente de emisor, y sabemos que debe de andar cerca del 1 de forma ideal. Muy bien, y la corriente de colector, pues es la corriente de emisor por este factor alfa, más la corriente de colector que venga también por la base, que en principio es 0, pero puede tener una pequeña contribución. Muy bien. Entonces, lo que resumimos que si esto está operando, si esto está polarizado de forma correcta, que este es positivo y este es negativo, este inversa, es decir, que el transistor se encuentra polarizado, entonces suponemos que la corriente de base aquí es muy pequeñita, que es 0, y la circulación de la corriente total, o la mayor parte de ella, es justamente la que se ve aquí en la figura. Muy bien. Entonces, vean, finalmente supongamos que está funcionando mi transistor, que ya lo logré polarizar. Entonces, ya lo tengo en la región de operación lineal, donde sé que me puede amplificar. Entonces, recuerden, para lograr eso, tuve que polarizar de forma directa esta unión, la unión emisor-base, y esta está polarizada de forma inversa, la colector-base. Bueno, dicho eso, vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Entonces vean que en esta malla que tengo aquí, si le pongo una fuente de voltaje alterna, entonces en esta malla la única resistencia que me encuentro es la resistencia que hay entre el emisor y la base. Recuerden que este es un diodo, y un diodo polarizado en directa, es decir, un diodo que está polarizado de forma correcta, la resistencia es muy pequeñita, generalmente del orden de 20 ohms o menos, ¿verdad? Entonces aquí esta es la resistencia de entrada. Por el otro lado, ya dijimos que en este caso vean cómo, que toda la corriente, si esto está bien polarizado, toda la corriente que entra por aquí sale hacia el colector. Entonces puedo decir que la corriente I es igual a la corriente L. ¿Sale? Vean que aquí yo ya puse una corriente sin importar, sin saber siquiera qué es lo que tenía aquí conectado. Entonces, hagamos un ejercicio. Veamos qué pasa si ahora aquí le pongo una resistencia de 5K. Bueno, vean, la corriente que tengo aquí, la corriente de entrada fue de 10 miliamperes. Esto estaba dado por esta primera malla. Esa corriente pasa íntegra o prácticamente íntegra a esta segunda malla. Por lo tanto, el voltaje que tengo aquí es esta corriente de 10 miliamperes multiplicada por los 5K. ¿Cuál es el resultado final? Estos 10 miliamperes por 5K. Ahora el voltaje que veo a la salida es 50. Vean, tenía 200 milivolts en el voltaje de entrada y en la carga alcancé hasta 50. Un nivel de amplificación muy superior. Dense cuenta que lo que hicimos fue amplificar voltaje. No estuvimos para nada amplificando la corriente. Lo que amplificamos fue el voltaje a la salida. ¿Quedó claro este concepto de cómo logramos hacer que un transistor amplifique a través de pasar de un circuito de baja resistencia a un circuito de alta resistencia? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, va. Ok. Entonces aquí la ganancia de voltaje que hubo fue alrededor de 250. Muy bien. Ahora
la configuración que vimos anteriormente se conoce como configuración de base común. Recuerdan que la base era común tanto a la alimentación del colector como a la alimentación del emisor. Esta es otra configuración posible, que es configuración de emisor común. Ahora, la terminal de emisión es común a la fuente que alimenta la base y a la fuente que alimenta el colector. Por eso es que se llama emisor común. ¿Y cómo se ven las gráficas de este tipo de sistemas? Acuérdense, el principio de operación sigue siendo el mismo. La corriente de base es muy pequeñita y prácticamente toda la corriente que entra por el colector sale por el emisor o viceversa, dependiendo del tipo de transistor que sea. ¿Se ven así? Entonces, nada más que aquí cambia la manera de graficarlos. Aquí lo que tengo es el voltaje colector-emisor por un lado y la corriente de colector. De nuevo voy a dibujar mi transistor para que sepan a qué voltajes me estoy refiriendo. Ok, esta es la base, el colector, el emisor. Aquí lo que tengo es la corriente de colector, es la corriente que viene en esta dirección. Y el voltaje que estoy graficando aquí es el voltaje colector-emisor, o sea, el que encuentro entre esta terminal y esta terminal. Y esta es una de las configuraciones más utilizadas. ¿Por qué? Primero, de nuevo tengo la región de corte y la región de saturación. Entonces, vean, la región de corte es justamente cuando la corriente que viene por acá es igual a 0. A eso se le conoce como región de corte. Luego tengo otra muy interesante, que es cuando la región de saturación. Y la región de saturación se da cuando el voltaje colector-emisor es prácticamente igual a 0. Estoy justamente en esta situación. Y cambiar entre la región de corte y la región de saturación es una característica interesante del transistor porque lo podemos utilizar como un switch electrónico, y es justamente lo que vamos a ver en la siguiente sección de la clase. Y si lo que queremos es amplificar, entonces nos vamos a alguna parte de la región activa. ¿Cuál parte? Pues podemos escoger cualquiera de ellas. Idealmente, cuando estamos diseñando un circuito, por ejemplo, para amplificar audio, nos interesa que polaricemos el transistor de tal forma que quede en una región como en el centro. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí puedo mover la operación del transistor hacia voltajes más grandes, más pequeñitos, corrientes más altas o corrientes más bajas sin que se sature. ¿Ok? Si me voy a un punto de operación muy cerca de los límites, entonces lo que va a pasar es que mi sistema se va a empezar a saturar. Voy a ver distorsión en la amplificación de las señales con las que estoy trabajando. De nuevo, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos algún ejemplo de cómo amplificar una señal de audio, pero son los conceptos que quiero que vayan asimilando poco a poco. Ok, para esta configuración hay otro parámetro bien importante que les pido que se acuerden, que es la beta del transistor. ¿Cuál es la beta del transistor? La beta es la relación que hay entre la corriente de colector y la corriente de base. Recuerden que idealmente la corriente de base es muy pequeñita, por lo tanto, la beta de un transistor suele ser un valor grande, suelen tener de valores de 200, 300, dependiendo del fabricante, pero suelen ser valores grandes. Entonces, esta es la beta del transistor. ¿Se acuerdan cómo se definía la alfa del transistor? ¿Alguien lo apuntó por ahí? Les dije que era un factor importante. Corriente de colector. La corriente del colector sobre la corriente del emisor. Es justamente, muchas gracias. Justamente este es el otro parámetro importante. La beta, corriente de colector sobre corriente de base, y la alfa, que es la corriente de colector sobre corriente de emisor. Muy bien. Ahora, por supuesto, tengo una relación entre alfa y beta, y aquí está.
Es decir, estos parámetros se fijan una vez que el transistor es fabricado. Y eso me lo puede dar en la hoja de datos el fabricante con más o menos cierto rango de valores. Muy bien. Entonces, utilizando estas constantes, puedo tener, si ustedes conocen la corriente de base, simplemente lo multiplican por el valor de beta y les va a dar automáticamente la corriente de colector. Si conocen la corriente de colector y la corriente de base, pues automáticamente obtendrán la corriente de emisor. Y la corriente de emisor, si conozco la corriente de base, pues también lo puedo obtener a través de esta función como beta más 1. Beta más 1 la corriente de base. Entonces, estas ecuaciones son muy importantes porque a partir de ellas vamos a poder analizar circuitos de una forma más sencilla. Muy bien, la última configuración es la de colector común. De nuevo, el colector es común a la alimentación, a la fuente de alimentación de la base o a la fuente de alimentación del emisor. Y el comportamiento es muy semejante al anterior. Vean las gráficas, son muy semejantes. De nuevo, esta es la región de corte, donde la corriente es cero, la región de saturación, donde el voltaje colector-emisor es muy pequeñito o prácticamente cero. Esta es la región activa y tratamos de buscar puntos de operación en el centro de la región activa para que el sistema pueda amplificarme lo más posible. Muy bien, y termino nada más diciendo que cuando nosotros ocupamos un transistor, pues nos debemos de ir a las hojas de especificaciones. Y la hoja de especificación, como las que les muestro aquí, esta es para un transistor 2N4123, te indica primero cómo puedes identificar cada una de las terminales. Por ejemplo, esta te dice que es el emisor, el 2 te dice que es la base y el 3 te dice que es el colector. Con eso tú ya sabes cómo identificar las terminales. Y además te va diciendo cuáles son los valores máximos de operación, cuál es el voltaje máximo que puedes tener de colector emisor, cuál es la potencia máxima que puede definir y en base a eso tú decides cuál es el transistor que quieres utilizar. Muy bien. Bueno, esto me lo voy a saltar. Aquí les muestro algunas figuras de las diferentes presentaciones que tienen los transistores. Los hay desde muy pequeñitos a unos todavía mucho más grandes, como estos que se llaman de corcholata, o mucho más grandes como estos que están aquí, que entran roscados en las máquinas, y estos ya son de mucha potencia. También los encontramos dentro de un circuito integrado. En fin, hay una gran cantidad de posibles configuraciones. Y de nuevo, te tienes que ir a la hoja de datos para que puedas identificar cuál es la terminal de base, cuál es la terminal de colector y cuál es la terminal de emisor. Muy bien, entonces, hasta aquí los conceptos básicos de un transistor. ¿Alguna duda, chicos, con esta primera parte antes de meternos a circuitos? ¿No? ¿Seguros? No, profe. Va, entonces, para que se estiren, se despabilen un poco, vamos a dar 5 minutos y regresamos, ¿sale? Levántense un poquito para que no sea tan aburrido estarme siguiendo. Sí, profe. Muy bien, chavos, ya estamos de regreso. Vamos a continuar. Entonces, resumiendo un poco lo que vimos anteriormente, un transistor es un dispositivo electrónico de 3 terminales, colector, base, emisor, cuya característica principal es que puede amplificar. Puede amplificar los niveles de energía de una señal, pasándolo de un circuito de baja resistencia a un circuito de alta resistencia. Esa es la idea principal del transistor. Y tienen muchas aplicaciones. Lo que a continuación vamos a ver es cómo podemos empezar a analizar circuitos que tengan transistores. ¿Cuál es el proceso de análisis? ¿Cómo podemos utilizar las leyes de Kirchhoff justamente para hacer ese análisis y poder determinar el punto de operación? Entonces recuerden que el punto de operación lo vimos en las gráficas anteriores y a partir de ese punto de operación ya podríamos ahora sí ponerle una señal de corriente alterna y ver cómo la podemos amplificar. Pero también pueden ser utilizados como switches, por ejemplo, y ese es otro de las
cosas que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces esta parte se le conoce como polarización, son circuitos de polarización que su objetivo es darme un punto de operación en el transistor. Entonces, recordando más o menos la idea es que ustedes sean capaces de resolver este tipo de señales. Perdón, este tipo de circuitos. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes, para que este circuito funcione, tienen que alimentarlo. Entonces aquí hay que ponerle una fuente de alimentación. Vamos a suponer por simplicidad que ahorita voy a alimentar esto con 12 volts, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner 12 Profe. volts. No está presentando, profe. Ay, gracias por decirme. Gracias, gracias. Ay, ay, ay. Disculpa. Va de nuevo. Ahora sí ya lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Sí, ya. profe. Perfecto, gracias. Entonces les decía, el objetivo de esta sección es que ustedes sean capaces de analizar y de resolver, entender el comportamiento del circuito que les acabo de mostrar ahorita. El circuito tiene dos componentes. Una componente es qué es lo que pasa con la fuente de alimentación, que en este caso es la fuente BCC que aparece aquí. Ese es por un lado. Resolviendo el circuito para esta fuente de alimentación, entonces puedo encontrar el punto de operación del transistor, que lo solemos escribir con la letra Q. Eso me da su punto de operación. Y ya una vez que tengo el punto de operación, le puedo poner una señal de corriente alterna, como una señal de audio, por ejemplo. Entonces, una señal de AC. Vean que esa señal de AC la estoy acoplando a este circuito a través de estos capacitores que se llaman capacitores de acoplamiento. Entonces recuerden que los capacitores se caracterizan porque tienen, en lugar de tener una resistencia, lo que tienen es una impedancia. Entonces, la impedancia del capacitor es tal que se vuelve muy baja para altas frecuencias y muy alta para bajas frecuencias. Entonces, para voltajes de corriente directa, pues esto se comporta como un circuito abierto. Para voltajes de corriente alterna, entonces esto se puede comportar como un cable. Entonces vean cómo esta señal entra por la base del transistor y puede salir por el colector. Eso lo vamos a ver después porque es un proceso más complejo. Pero lo que quiero que entiendan un poquito es que el análisis de este tipo de circuitos tiene dos componentes. Primero, analizar el voltaje de alimentación y por ende la polarización que tiene en corriente directa el transistor. Eso me da su punto de operación. Y ya después con ese punto de operación puedo saber qué tanto se va a amplificar esa señal de voltaje que introduje a través de este capacitor. Esa es la idea fundamental. Bueno, entonces, como lo escribí aquí, el análisis o diseño de un amplificador electrónico tiene dos componentes, la componente de DC y la componente de AC. Ahora nos vamos a preocupar por la porción de DC, que me da, como les dije, la polarización. Bueno, y después, como podemos utilizar el principio de superposición, una vez que tenemos el comportamiento en AC, perdón, en DC, le puedo sumar el comportamiento en AC, ambos los puedo hacer por separado y ya voy a obtener el funcionamiento total del sistema. Y para empezar a hacer este análisis, voy a partir de estas ecuaciones que las describimos en la presentación pasada. La primera es que el voltaje base emisor, si es que está bien polarizado, va a ser de 0.7 volts. ¿Ok? Es lo que me cobra el diodo por funcionar. Entonces recuerden, voy a poner aquí mi transistor. Recuerden que en el emisor siempre voy a tener un diodo, ¿verdad? Ok, entonces esta es la base, este es el emisor y este es el colector. Si el transistor está funcionando, lo primero que debo de considerar es que el voltaje base emisor es de 0.7 volts, como el diodo que hemos estado analizando. La otra característica es que la corriente de emisor la puedo calcular como beta veces más 1 la corriente de base
y prácticamente la corriente de emisor debe ser igual a la corriente de colector. Y la última ecuación de la cual puedo echar mano es que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Recuerden que beta es un parámetro que me da el fabricante. ¿Ok? Entonces el fabricante me dice, aquí está mi transistor y la beta del transistor es de 300. Y con eso ustedes pueden empezar a analizar los circuitos. Muy bien, entonces como les decía, cuando analizamos con estas ecuaciones, lo que queremos saber es cuál es el punto de operación de un transistor. Y recuerden que el punto de operación, si se acuerdan de las gráficas que vimos anteriormente, esta sección era la gráfica de corte, esto que está aquí era saturación y cualquier punto que quedaba aquí era la región activa. Entonces aquí están los puntos de operación, aquí puedo marcar diferentes puntos de operación. Recuerden que esto era la corriente de colector y lo que estaba aquí era el voltaje colector emisor. Eso me define un punto de operación de un transistor. Muy bien, listo. Entonces, pues miren, aquí estaba la imagen. Entonces, yo puedo llevar al transistor a corte, es decir, que esté apagado, que no conduzca nada de corriente. Lo puedo llevar a saturación, que me conduzca cualquier cantidad de corriente, pero que el voltaje colector emisor sea prácticamente cero. O puedo ubicarlo en cualquier punto dentro de esta gráfica como un punto de operación. Recuerden que de todos estos puntos A, B, C y D, mi pregunta para ustedes sería, ¿cuál es el que ustedes escogerían para hacer un amplificador de audio? ¿Quién me dice? A, B, C o D. El B. El B, justamente, Eleazar. Muy bien, el B, recuerden, ¿por qué? Porque el B se encuentra lejos de las regiones de corte y de saturación y eso evita que mi amplificación se distorsione. Entonces, cuando diseñamos un circuito para amplificar, buscamos primero que el transistor se encuentre en un punto de operación muy en el centro de esta gráfica. Muy bien. Ok. Bueno, aquí les muestro las características de cada uno. Básicamente aquí el sistema está apagado, no hace absolutamente nada. Este es el punto ideal, como lo comentaba Eleazar. C, pues aquí sí me amplifica, nada más que si el voltaje de entrada crece demasiado, puedo hacer que en esas variaciones este punto se va a empezar a mover. Entonces puede ser que llegue aquí y llegue a la región de corte, me satura la señal. Lo mismo pasa con la D. Entonces, el mejor punto de operación es el que se encuentra en el centro. Listo. Muy bien. Entonces, dijimos que hay tres regiones. La región de operación lineal, que se caracteriza porque la unión base-emisor está polarizada de forma directa y la base colector de forma inversa, fue lo que vimos en la presentación pasada. La región de corte, que es la unión base-emisor, está polarizada de forma inversa, es decir, no alcanzamos a encender ese diodo que viene en el simbolito. Y la de saturación, ambas uniones, base-emisor y base-colector, se encuentran polarizadas de forma directa. Muy bien. Entonces, cualquier punto que esté muy cerca de esta sección se le llama como un punto de saturación. Correcto. Ahora, por último, si nosotros elegimos un punto de saturación, si elegimos un punto de operación que está muy cerca de esta sección, lo que va a pasar es lo siguiente. Si elijo, por ejemplo, me voy para acá, un punto de operación aquí, mi pregunta es, ¿cuál es el voltaje colector emisor? ¿Qué hay, chavos? ¿Cuál es el voltaje colector emisor que le corresponde a ese punto de operación que acabo de marcar aquí? ¿Qué magnitud tendría? Diego.
Nayeli. ¿Hay alguien del otro lado, chicos? Sí, profe, solo que no sé. Y sí, profe, o sea, sí estoy, pero pues no, no sé. Pero, a ver, fíjense. Tenemos un punto de operación aquí, ¿verdad? Y aquí tengo voltaje colector emisor. Pues el valor que voy a obtener del voltaje colector emisor es prácticamente cero. ¿Ok? Eso es lo que me dice. Un punto de operación cerca de la saturación se caracteriza porque el voltaje colector emisor es prácticamente cero. ¿Por qué es importante esto? Y ahí les voy. Imagínense que ustedes diseñan este circuito de tal forma que se aseguren que el punto de operación que tiene este transistor está justamente aquí. Entonces, nuestra conclusión es, si logro hacer que este punto de operación esté aquí, el voltaje colector emisor, pues va a ser prácticamente cero, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el voltaje colector emisor? Pues está aquí, entre el colector y el emisor. La diferencia de potencial entre estos nodos, pues tendrá que ser prácticamente cero, ¿correcto? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Ahora, profe. el voltaje VCC que está aquí, si miro esta rama, se tiene que dividir en dos. En el voltaje en la resistencia y el voltaje colector emisor. Por lo tanto, como el voltaje colector emisor es cero, ¿cuál tendrá que ser el voltaje en la resistencia? BCC. VCC. Todo el voltaje de alimentación cae aquí y este transistor, fíjense que se comportó simplemente como un cortocircuito. ¿De acuerdo? Que es lo que tenemos, más adelante lo tengo dibujado. Pero dense cuenta que si yo me voy a saturación, entonces puedo sustituir mi transistor por un cortocircuito. Por otro lado, si estoy en la región de corte, entonces puedo sustituir al transistor por un circuito abierto. Entonces, la idea es la siguiente. Si estoy en esta región, mi transistor, lo voy a dibujar otra vez. Este es mi transistor. Lo puedo sustituir, en este caso, por un circuito abierto. Esto es colector, emisor, colector, emisor. Caso contrario, ¿qué es lo que pasa cuando estoy en un punto como de esta región? Que es saturación. Si estoy en saturación, entonces mi transistor, lo vuelvo a dibujar. Este es mi emisor, colector, emisor, base. Si estoy en esta región, entonces la unión entre colector y emisor, pues es un bilcable. Entonces vean que si yo logro hacer que el transistor conmute entre la región de corte y la región de saturación, lo que estoy logrando es un switch. Está cerrado o está abierto. ¿Ok? Entonces esta es una de las posibles aplicaciones y aquí es el primer ejercicio que vamos a analizar. Esta es una aplicación típica cuando el transistor se utiliza como un switch. ¿Ok? Entonces vean cómo la señal de entrada es una señal lógica que tiene 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. Bueno, entonces, cuando aplicamos 5 volts aquí, entonces puedo calcular la corriente que viene en esta malla, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a poner más, menos, lo dibujo así, 5 volts. ¿Cómo se les ocurre que puedo calcular la corriente que circula aquí, chicos? ¿Qué voltaje debe de haber? ¿Qué voltaje debe de haber entre la base y el emisor? ¿Quién se acuerda?
Voltaje que debe de haber entre base y emisor. ¿A qué nos recuerda esto? A un diodo, ¿cierto? Si es un diodo, ¿qué voltaje debe de haber aquí? 0.7 volts. 0.7 volts. Correcto. Entonces, aquí hay 5 volts, aquí debe de haber algún voltaje y aquí hay 0.7. Quiere decir que el voltaje de entrada se va a dividir en dos. Uno va a caer en la resistencia y otro va a caer en el diodo, pero ya sabemos que son 0.7 volts. Por lo tanto, ¿cuál sería el voltaje en la resistencia? Más menos voltaje en la resistencia. ¿A cuánto sería igual? Si el total son 5 y le quito 0.7, 4.3. 4.3, exactamente. Y si ya sé que el voltaje es 4.3, ¿cuál será la corriente que pasa por esta resistencia? Intensidad es igual al voltaje en la resistencia sobre la resistencia. El voltaje en la resistencia es 4.3 sobre la resistencia que es 68K. Con eso ustedes pueden saber cuál es el valor de la resistencia. Y vean que con eso ya tenemos la corriente que viene por acá. ¿Qué nombre lleva esta corriente? Cristian Martínez. A ver, prepárense, les voy a empezar a hacer preguntas. Cristian Martínez. Como la corriente en la malla 1. La corriente en la malla 1, pero hablando de las sí, y hablando de las terminales, ¿la corriente de qué terminal? De C. No. Acuérdate que este es el colector, Del emisor. este es la base y este es el emisor. ¿Por dónde está entrando? Por la base. Entonces, la corriente que viene aquí, forzosamente tiene que ser la corriente de base. ¿Están de acuerdo? No hay de otra. Ay, ¿qué hago? Chin, perdón. Espérenme un minutito. Ahora sí. Y acá. Entonces, recuerden que lo que acabamos de hacer con este ejercicio fue que definimos la corriente que viene en esta dirección, que es justamente, y ahora ya no me deja, la corriente de base. Muy bien. La corriente de base ya la pude calcular. ¿Cómo podría calcular, por ejemplo, la corriente de emisor o la corriente de colector? Las que vienen por acá. Esta es la corriente de colector y esto que está aquí es la corriente de emisor. ¿Se acuerdan de las fórmulas que vimos? Me voy a regresar. Dijimos que teníamos estas. Si ya tengo la corriente de base, puedo calcular fácilmente la corriente de colector, ¿cierto? Sí. Simplemente necesito saber cuál es la beta del transistor. Pero la beta del transistor me la da el fabricante. Y en este caso, subíndice Fe es justamente igual a la beta. Es otra manera de hacer la notación. Y es 125. ¿De acuerdo? Entonces, la corriente que va a estar aquí, circulando por el colector, pues es 125 veces más grande que la corriente de base. ¿De acuerdo? Entonces, por una multiplicación simple, yo puedo obtener aquí la corriente de base. Ahora, supongamos que la corriente de base va a ser grande, ¿verdad? Al ser una corriente grande, el voltaje en la resistencia RC, pues también va a ser grande, porque ya sabemos que el voltaje en la resistencia es proporcional a la corriente. Y aquí en la entrada tengo 5 volts. ¿Cuál es el valor máximo de voltaje que puedo tener aquí en la resistencia RC?
¿Cuál es el más grande que le puedo llegar? ¿Cuál se les ocurre, chicos? ¿Cómo otra vez? ¿Cuál es el valor de voltaje más grande que puedo tener en la resistencia RC que está aquí? ¿Un 5 volts? Los 5 volts, ¿verdad? Entonces, el voltaje más grande que puedo tener aquí son los 5 volts. Ay, chicos. Ya. Entonces, como dijo su compañero, el voltaje más grande que puedo tener aquí, porque no puedo inventarme el voltaje, está definido por la alimentación, son 5 volts. Por lo tanto, ¿cuál es la corriente más grande que puedo tener aquí en el colector? Corriente de colector debería ser igual a ¿qué? Ya sabemos que la corriente de colector es la corriente que viene por esta resistencia y deberían de ser 5 volts sobre los 0.82 K. ¿Ok? Muy bien, entonces vean, por un lado tengo una corriente de base pequeñita que la tengo que multiplicar muchas veces según la beta del transistor. Por otro lado tengo esta corriente que el valor máximo está aquí. Y el resultado final que tengo es que para que este valor que es el deseado, o sea, el valor que está aquí, acuérdense que la corriente, lo voy a dibujar acá. La corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Pero también sé que la corriente de colector tiene justamente este valor. Entonces, el valor tope, como la beta ya vimos que es muy grande, el valor que me está pidiendo este sistema es más del que me puede dar. En el mayor de los casos lo obtengo cuando el voltaje que hay aquí es 5 volts. Si el voltaje que hay aquí es 5 volts, ¿cuál sería el voltaje colector emisor, chicos? Déjenme borrar un poquito aquí. ¿Me siguen? ¿Cuál sería el voltaje colector emisor? La Sí, muy suma del chiquito. colector con el de la base. La suma del colector con el de la base. De la corriente. No, a ver, vamos a ponerlo. Es importante esto porque ahorita vamos a empezar a hacer ejercicios tal vez un poco más complejos. Entonces, hasta que quede claro, ¿eh? Pero háganme preguntas porque si no, no sé cómo vamos. Tengo esta malla, ¿de acuerdo? Aquí son los 5 volts. Es otra forma de representar estos 5 volts que aparecen aquí. Listo. Si aplico leyes de sumatoria de voltajes alrededor de la malla, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, que el voltaje de alimentación tiene que ser igual a la caída de voltaje que hay en la resistencia más menos VR. ¿Y qué otra caída de voltaje me voy a encontrar aquí? Pues el voltaje más menos voltaje colector emisor. ¿Cierto? Solamente tengo esos dos voltajes. ¿Están de acuerdo en esta malla? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, si la corriente que entra por aquí hace que la mayoría del voltaje caiga en la resistencia, en este caso ustedes me dijeron, el mayor voltaje que puedo tener aquí más menos son 5 volts. Si aquí cayeron 5 volts, ¿cuánto va a haber aquí? ¿Cuál sería el voltaje colector emisor? Igual 5 volts. No, porque ¿Igual de tendría ¿Cero? que Cero, ser ¿no? 0 exactamente. Aquí debería de ser 0 volts, ¿correcto? Entonces, si el voltaje colector emisor es igual a 0 volts, ¿cuál es el voltaje del emisor? ¿Cuánto vale? Por el diagrama que tengo aquí. 0 volts. Entonces, voltaje de colector, esto es igual a voltaje de colector, ¿cierto? Menos el voltaje de emisor. El voltaje de colector vale 0. ¿Cuánto
me deberá valer el voltaje de emisor. Para que la suma Igual me dé cero. 0. Cero Tendrá que también. ser 0. Entonces, vean que aquí puse mi voltaje de salida. El voltaje de colector, ¿cuánto va a valer? El voltaje de colector, pues vale 0, como lo acabamos de ver, ¿verdad? 0 volts. Resumiendo un poquito, cuando el voltaje de entrada es 5 volts, este transistor entra a saturación. Al entrar a saturación, el voltaje colector emisor es 0, por lo tanto, esto se comporta como un cortocircuito. Y este nodo tiene, que es mi voltaje de salida en este ejercicio, es igual a 0. Por eso es que vean que en esta sección de tiempo, la entrada vale un 1 lógico y la salida 0. Y al revés, cuando la entrada vale 0, la corriente de base, ¿cuánto vale? Cuando la entrada es 0. Los 5 Aquí le volts. 0 volts, ¿verdad? Porque no hay fuente que alimente corriente. Perfecto, entonces la corriente de base es 0 volts. Si la corriente de base es igual a 0 volts, ¿cuánto vale la corriente de colector? A 0 amperes, perdón. ¿Cuánto vale la corriente de colector? ¿Se acuerdan de las fórmulas que Cero. vimos? 0, ¿verdad? Cero. Porque esto es igual a beta veces la corriente de base. Y como beta, pues tiene cualquier valor, pero es constante, pero ya dijimos que la corriente de base es 0, entonces la corriente de colector tiene que ser 0. Perfecto. Entonces ya llegué a la conclusión que cuando el voltaje de entrada es 0, la corriente de base es 0, por lo tanto la corriente de colector es 0. Y ahora déjenme volver a borrar esto. Mi pregunta es, si la corriente que viene por aquí, ya dijimos que es 0, y la corriente que viene por aquí, por lo tanto, también es 0, ¿cuál es el voltaje BC que se debería de ver? Los 5 volts. Los 5 volts, exacto. ¿Por qué? Porque de nuevo, la única forma que tengo para que la corriente en esta resistencia sea 0 es que la diferencia de potencial entre los dos nodos sea 0. Como aquí hay 5 volts, de este lado tendrá que haber 5 volts para que la diferencia de potencial sea 0 y se cumpla que la corriente es 0. Por lo tanto, cuando la entrada es 5 volts, la salida es 0 volts. Cuando la entrada es 0 volts, la salida es 5 volts. Y eso se comporta como un inversor. Más o menos, chicos. Sí. A ver, vamos a intentar hacer otro. Déjenme buscar. Quiero empezar con otro que sea tal vez un poco más sencillo para ustedes. A ver. No quiero que se me pierdan. Déjenme. Vamos a intentar hacer este ejercicio juntos, ¿sale? Entonces, váyanme siguiendo y vamos a ver qué tal. No se preocupen, vamos a hacer tantos ejercicios como sean necesarios, pero necesito que me vayan haciendo preguntas porque si no, no sé si están entendiendo o no están entendiendo. Entonces, va de nuez. Tengo este tipo de circuitos y yo lo que quiero hacer es analizarlo. Ya dijimos que para analizarlo tengo que hacerlo por dos partes. La primera, tengo que analizar los circuitos de corriente directa, es decir, qué pasa con la alimentación de corriente directa. Y una vez que ya lo supe, le voy a poner ahora sí la alimentación de corriente alterna. Entonces, por lo pronto, no me voy a preocupar por esta parte y solamente voy a analizar esto. Dense cuenta que es el mismo circuito, pero ya le quité los capacitores. Aquí el voltaje BCC, pues simplemente lo puedo unir. Aquí es exactamente lo mismo que el de allá arriba. Sale. Entonces, mi objetivo es determinar cuál es la corriente de base, ¿okay? ¿Cuál es la corriente que está por acá?
¿Cuál es el voltaje colector-emisor? Aquí está colector-emisor. Necesito saber cuál es el voltaje. Necesito saber cuál es la corriente de colector que viene por acá. Y determinar el punto de operación. Esa es la idea general. Bueno, ¿por dónde empiezo? Por lo general, cuando analizan estos circuitos, lo tenemos que descomponer en dos ramas. Una, que es la que viene a través de la base al emisor, esa sería la rama 1. Y luego, la que viene del colector hacia el emisor, esa sería la rama 2. ¿Sale? Entonces siempre vamos a tener estos dos pasos. Primero me voy por la rama que tiene base emisor y luego me voy por la rama que tiene el voltaje colector emisor. Muy bien, ¿hasta aquí me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Hecho. Sí. Vamos a iniciar ahora a analizar la primera rama. Va. Aquí lo pongo. Entonces, acuérdense que aquí estaba, para que no se me pierdan, aquí estaba mi VCC, ¿verdad? Pero este VCC, que es un voltaje de nodo, lo puedo representar con esta fuente, VCC, y ya sé que si es un voltaje de nodo siempre está referenciado a tierra. O sea, inclusive yo puedo unir estos dos puntos porque es el mismo, ¿verdad? Ambos están conectados a tierra. Y ahorita me olvido de lo que estaba de este lado, no me interesa, solamente me concentro en esta malla. Dibujo el sentido de la corriente, ¿verdad? Sale del positivo y tiene que llegar al negativo. Entonces, así como viene la flecha, ya está. Voy a poner las ecuaciones que me sirven de referencia. ¿Se acuerdan cuáles son mis ecuaciones? ¿Alguien las apuntó por ahí? Y C es igual a beta P y B. Ajá. La corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Perfecto. ¿Qué otra tengo? Son 3, ¿se acuerdan? La corriente de base es igual al voltaje de base sobre la resistencia. No. No, hay otra que me dice que la corriente La corriente de emisor de es emisor, igual a beta más 1 por la corriente de base, beta más 1 por la corriente de base. Excelente. Y una última, que tiene que ver con un voltaje. que es igual a 0.7 volts, ¿no? Ajá, ¿qué voltaje? Base emisor. Exacto, el voltaje base emisor, ese siempre va a ser igual a 0.7 volts. Estos son mi punto de partida. Siempre parto de estas ecuaciones. Y recuerden que la beta me la debe de dar el fabricante. Bueno, entonces, ya está. Lo primero que conozco es que el voltaje base emisor, bueno, sumatoria de voltajes alrededor de la malla, ¿verdad? El voltaje de alimentación debe ser igual a la suma del voltaje en la resistencia de, en este caso, resistencia de base, más el voltaje base emisor. ¿Ok? Por eso es que tengo aquí más VCC menos la corriente de base por RB, que es la corriente, es la manera de calcular el voltaje, más el voltaje base emisor que ya la conozco. Y la suma de todo eso debe ser igual a 0. Simplemente ley de voltaje de Kirchhoff. Y ya está. Vean que VCC lo debo de saber, el valor de la resistencia lo debo de saber y el valor del voltaje base emisor también lo sé, 0.7. Con eso puedo determinar la corriente de base. De forma directa, sí, con la calculadora. Ya está. Muy bien. Ahora que tengo la corriente de base, ¿qué debería de hacer, chicos? Ya conozco la corriente que viene por acá. Corriente de emisor. Sí, puedo calcular la corriente de emisor y también puedo calcular la corriente de colector, ¿verdad? Porque al tener la base, simplemente con la beta del transistor puedo calcular cualquiera de las otras dos. Es decir, ya puedo analizar la siguiente rama. Me voy a la siguiente rama. Vean qué es lo que tengo en la otra rama. De nuevo, si se acuerdan, lo que tenía aquí era el voltaje VCC, que lo puedo dibujar de nuevo
Así, positivo, negativo, las tierras las puedo unir. Y yo sé que se tiene que cumplir la ecuación que el voltaje VCC se tiene que dividir entre el voltaje en la resistencia y el voltaje colector emisor. Entonces, ¿cómo calculo el voltaje en la resistencia? Bueno, muy fácil. Como conozco el valor de la resistencia y conozco el valor de la corriente de colector, entonces puedo calcular su voltaje, ¿verdad? De nuevo, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Con eso ya calculé la corriente de colector. Con la corriente de colector y la resistencia de colector, puedo calcular este voltaje que está aquí. El voltaje de alimentación, por supuesto que lo conozco, y con eso puedo entonces despejar y calcular el voltaje colector emisor, que es lo que me estaba faltando, este voltaje que está aquí. Entonces vean que ya tengo el voltaje colector emisor. De nuevo, utilizando la nomenclatura de nodos, el voltaje colector emisor es igual al voltaje que hay en el colector menos el voltaje que hay en el emisor. Pero en esta configuración, el voltaje en el emisor ya lo conozco, vale 0, ¿verdad? Entonces automáticamente puedo conocer cuál es el voltaje en el colector, en este nodo que aparece aquí arriba. Aquí está. Muy bien, y el voltaje base emisor, pues es el voltaje que midamos desde la base hasta el emisor. Como el emisor es 0, entonces el voltaje base emisor pues también se convierte en mi voltaje de base. Y ya está. Con eso ustedes ya pueden determinar cómo se comporta un circuito alimentado con corriente directa y que tiene un transistor, ¿verdad? Ya pudieron calcular la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor y el voltaje en cualquier nodo del circuito. Como este tipo de circuitos, hay un chorro de posibles combinaciones de resistencias, fuentes de alimentación. Vamos a tratar de ver varias de ellas, pero necesito que le vayan agarrando la onda, así es que vamos a hacer este primer ejercicio. A ver, ya aquí ya tiene numeritos y la idea es que entre todos lo podamos resolver. ¿Sale? Entonces, les voy a dar 5 minutos para que lo analicen y ahorita les empiezo a hacer preguntas de cómo hacemos este cálculo. Entonces, 5 minutitos, chicos, analícenlo y ahorita les voy preguntando para ver si me van agarrando la onda o no.
Muy bien, vamos a revisarlo entre todos. Empiezo con Luis Iván. Luis Iván, ¿por dónde empezarías tú? Hola, hola, Luis Iván, ¿andas por ahí? Luis Iván Reyes, a la una. Perdón, profe. Es que me hablaron y acabo de regresar. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Por dónde empezamos, Luis Iván, para analizar este circuito? ¿Cuál sería el paso número 1? Ah, podríamos empezar analizando pues, todos los elementos que tenemos. Sí. ¿Luego? Te sacaste La la verdad no pregunta estoy muy seguro, rápido. profe, perdón. A ver, ¿quién ayuda a Luis Iván? ¿Quién se apiada de él y lo saca de este embrollo? Empezar con el lazo de la base y el uso. Exactamente. Entonces, la idea es, como ese rato lo hicimos, vamos a analizar, voy a dibujar aquí la fuente, más, menos, y analicemos el lazo que viene por la base hacia el emisor. ¿Ok? Acuérdense que en este caso, lo que tengo aquí es la corriente de base. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a empezar por ahí. Luego, el siguiente, Gustavo, ¿me apoyas? Gustavo Jacinto. Ya que sé que voy a trabajar por este lazo, ¿cuál es el siguiente dato que conozco cuando ves este lazo? ¿El capacitor? Y no te alcancé a escuchar. Pues si puedes repetir bien la pregunta, no escuché muy bien lo que dijo. Sí, de nuevo, voy a analizar este lazo que puse en rojo. ¿Cuál es el siguiente información que utilizo para resolverlo? ¿Por dónde iniciamos? ¿Qué dato conoces? La resistencia ¿Sí? ¿Qué más? y igual que el capacitor, no sé si lo encerró ahí. No, el capacitor, acuérdense que en estos análisis de corriente directa los tenemos que eliminar. Ok, disculpe. A ver quién ayuda a Gustavo. Es sacar la corriente de base. Ajá. Y para sacarlo, Eleazar, ¿qué otro dato sé? Tenemos el voltaje BE, Ajá, base es de emisor, correcto. 0.7 y ese se lo restas a los 12 volts, Exacto. dando 11.3 y ya lo divides entre los 240 kiloohms. Excelente. Entonces, el voltaje que cae en la resistencia es 12 volts menos los 0.7 y con ese voltaje ya puedo calcular la corriente. Entonces, la corriente de base va a ser igual a los 12 volts menos los 0.7 sobre los 240 kilo ohms, ¿verdad? Y con eso tengo la corriente de base. Excelente. Anet, ya que tengo la corriente de base, ¿cuál sería mi siguiente operación? Tendríamos que empezar a analizar ahora la corriente del conector. Ajá. ¿Y qué fórmula utilizas para saber la corriente de colector? Beta por la corriente en B, en la base. Exactamente. En este caso, beta es 50 y la corriente de base, pues tengo que sacar aquí el numerito, ¿verdad? Ahorita vemos los números, pero con esto yo ya sé que conozco el número real de la corriente. Ay, esto es corriente de base. El número real de la corriente de colector. Perfecto, ya conozco la corriente que viene para acá. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, Diego, ya conozco esa corriente. Ahora, ¿qué hago? Ahora toca checar ¿cuál era? Como la de corriente emisor, el voltaje de corriente emisor. El voltaje colector emisor, sí, pero
un pasito antes. Si conoces esa corriente que pasa por la resistencia RC, ¿qué puedes saber ahí? El voltaje. Exactamente, ya sé qué voltaje va a haber aquí. ¿Cómo lo sé? Simplemente porque es corriente de colector por la resistencia de colector. Y eso me va a dar un numerito, ¿verdad? Y ya una vez que tengo este numerito, ¿cómo obtengo el voltaje colector emisor? Alejandro Vázquez, ¿cómo lo obtengo? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, si ya tengo el voltaje que hay en esta resistencia, que dijimos que es la corriente de colector por la resistencia de colector, ¿cómo puedo ahora saber el voltaje colector emisor? ¿Alguien? El voltaje CC menos el voltaje de la resistencia colector. Exactamente, el voltaje colector emisor es igual al voltaje VCC menos el voltaje en la resistencia. Y ya está, con eso solucioné todos los valores. Las respuestas numéricas vienen aquí. Entonces, las revisamos. Lo primero es, defino la corriente de base. Como dijo su compañero, es el voltaje de alimentación VCC menos lo que cae en el diodo sobre el valor de la resistencia, y eso me da 47.08 microamperes. La corriente de colector la obtengo con esa corriente de base multiplicada por la ganancia, que son 50. Y eso me da 2.35 miliamperes. Entonces, ya calculé esta corriente y esta corriente. Con la corriente que viene por acá, la multiplico por la resistencia. ¿Dónde está? La corriente que viene por acá, la multiplico por la resistencia y me da el voltaje en la resistencia, que si se lo resto al voltaje de alimentación, me va a dar el voltaje colector emisor. Y por último, el voltaje de base, como yo sé que el voltaje base emisor es 0.7, pero el voltaje emisor es igual a 0, acuérdense que aquí está, voltaje emisor es 0, entonces es simplemente 0.7, voltaje colector emisor, misma historia, se reduce a 6.83 porque el del emisor es 0. Y el voltaje colector, el voltaje de base a colector es igual al voltaje que hay en la base menos el voltaje que hay en el colector. El que hay en la base ya habíamos dicho que era 0.7 y el que hay en el colector es 6.83. El resultado es menos 6.13. ¿Sale? Y esos fueron los pasos que hicimos para poder analizar un circuito como estos. Entonces, ya para terminar y hacer de nuevo, recapitular qué fue todo lo que hicimos aquí. Entonces, ay, ¿qué pasó? Ok, vamos a hacer un recuento. ¿Me ayudas? Lorena, ¿me ayudas? El recuento es, ¿cuáles son la secuencia de pasos que tuvimos que hacer para resolver todas las incógnitas de este circuito? A ver si las recuerdas. ¿Cuál fue lo primero que hicimos? Creo que estás hablando, Lorena, pero no te escucho. ¿Ya me escucha? Un poquito. Va, dime, ¿cuáles son la secuencia de pasos? Primero sacamos lo que fue la intensidad en la corriente en la resistencia. ¿En cuál? En la de 240. Ok, resistencia de base, perfecto. Y esa corriente se convirtió en nuestra corriente de base. Excelente. Entonces, paso número 1,
calculamos la corriente de base. Luego, Con esto sacamos el voltaje en la base. no, más bien primero vimos que el voltaje más menos el voltaje base emisor era de 0.7 y con eso pudimos calcular el voltaje en la resistencia y con el voltaje en la resistencia la corriente de base. Y luego, ya tengo esta corriente. ¿Qué fue lo siguiente que hice? ¿Fue calculada la corriente de C? La corriente de colector. Gracias, Cristian. Entonces, el siguiente, gracias, Lore, también. Lo siguiente fue, ya que tengo la corriente de base, puedo calcular la corriente de colector. Cristian, seguimos. Y ya que tengo la corriente de colector, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, a continuación necesitamos la corriente del colector para saber el voltaje en R. En RC, Sí. ¿verdad? Aquí, más para- menos para- voltaje. Sí. Para Ok, así luego. obtener el voltaje del colector emisor, que es nada Exacto. más la resta del voltaje, del de 12 volts, Ajá, menos excelente. el Lo que voltaje ve de la aquí. resistencia, que es igual a la intensidad por el valor de la resistencia en sí, que es de Excelente. 2.2. Excelente, Cristian. Y ya con eso resolvimos, porque lo demás es simplemente nomenclatura y restar y sumar voltajes, pero básicamente llegamos al resultado final. Entonces, de nuevo, esto que acabamos de hacer son los pasos que vamos a estar haciendo toda la vida. Siempre empezamos porque ya sé que el voltaje base emisor 0.7. Si sé eso, entonces ahora intento calcular la corriente de base. Si calculo ya la corriente de base, ahora ya sé que puedo calcular directamente la corriente de colector. Si calculo la corriente de colector, puedo calcular los voltajes por donde pasa esa corriente, donde pasa por una resistencia. Y finalmente, ya nada más con eso puedo calcular el voltaje colector emisor haciendo una resta como la que nos propuso Cristian. Muy bien, chicos. Bueno, espero que la vayan agarrando la onda. Sé que en una clase esto no queda a la primera, pero tenemos que empezar a hacer ejercicios. Creo que nos da tiempo de analizar otro ejercicio. Y listo. Déjenme. Me voy a saltar esto para no meter más ruido y quiero dedicarme a analizar. Bueno, ahora fíjense. Ahora tenemos un circuito un poco distinto. ¿Qué fue lo que cambió? Esto se llama circuito de polarización estabilizado por el emisor. Básicamente, lo que hicimos fue agregar una resistencia aquí en el emisor. Fue lo único que cambió. Pero los procesos que aprendimos nos deberían de ayudar a resolver esto. Entonces, ¿cuál debería de ser mi primera suposición? Rodrigo, ¿me ayudas? ¿Por dónde empezamos? Primero debemos que elaborar el lazo para conocer la ruta, ¿no? Ok, entonces la ruta que voy a seguir es desde este voltaje hasta tengo que encontrar un lazo hasta tierra, ¿verdad? Me vengo por acá y por acá. Esto es el que voy a analizar. Perfecto. Listo, ya. Me enfoco en este. Ahora, ¿qué otra cosa sé? Sabemos el valor de la resistencia y también podremos despejar el valor del colector. Era colector, ¿no? El colector, sí, pero no, un pasito Profe, en antes. este caso el voltaje del emisor no sería 0. O sea, sí va a tener valor ahora. Ahora, exactamente, ahora sí va a haber un valor distinto que 0, es correcto. Pero ustedes saben que si esto está funcionando hay un voltaje que yo sé cuánto vale, ¿cierto? 7 volts. El 0.7 que tengo aquí, más, menos
0.7. ¿Correcto? Ya empieza a tomar forma. Y déjenme poner aquí las ecuaciones para que las vayamos siguiendo. Entonces, esta es, acuérdense que me estoy enfocando en la línea roja. Entonces, lo puedo reescribir y se vería más o menos así. Ya no me preocupo ahorita por esta parte. ¿Qué es lo que tengo? En esta malla tengo que hacer que el voltaje en la resistencia, perdón, el voltaje en esta resistencia más el voltaje base emisor más el voltaje en la resistencia de emisor sean iguales a 0, ¿cierto? Lo voy a poner aquí. Voltaje en la resistencia de base más menos, voltaje base emisor más menos, y voltaje en la resistencia de emisor sean iguales a 0. Bueno, sumándoles el BCC, ¿verdad? Entonces lo voy a poner así. BCC tiene que ser igual al voltaje en la resistencia de base más el voltaje base emisor más el voltaje de la resistencia de emisor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con esta ecuación? Bueno, BCC ya lo conozco, es fijo. Ahora, ¿cómo puedo saber el valor del voltaje en la resistencia de base? ¿Cuál sería la fórmula? La corriente B por la resistencia B. Exactamente, la corriente de base por la resistencia de base. Más voltaje base emisor, ¿cuánto vale? 0.7. Más voltaje en la resistencia de emisor, ¿cómo calculo ese voltaje? Corriente del emisor por la resistencia del emisor. Exacto, corriente del emisor por la resistencia del emisor. Muy bien. Entonces, hay una manera de escribir la corriente de emisor en términos de la corriente de base, ¿se acuerdan? La corriente de emisor es igual a beta veces más 1 la corriente de base. ¿De acuerdo? Entonces puedo poner esta ecuación aquí. Y todo me queda en términos de la corriente de base. Si hacen el despeje, van a llegar justamente a esta ecuación. Y vean, la beta la conozco, el voltaje de alimentación la conozco, el voltaje base emisor lo conozco, y los valores de las resistencias también lo debo de conocer. Perfecto, ya tengo calculado la corriente de base. ¿Cuál debería de ser el siguiente paso? La corriente de colector. Exactamente. ¿Cómo calculo la corriente de colector? Es beta más 1, corriente de base. Beta más 1, la corriente de base. Es correcto. Entonces, vean, ya que sé la corriente de colector, que es aproximadamente igual a la corriente de emisor, puedo hacer la sumatoria de voltajes que hay aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje de alimentación debe de ser igual al voltaje que cae en esta resistencia, más el voltaje colector emisor, más el voltaje que cae en esta resistencia. ¿Ok? El voltaje que cae en la resistencia RC es I por RC. Lo que cae en RE, pues es la I por RE, porque la IC por RE, porque ya sabemos que la IE es muy semejante a la IC, ¿verdad? Esa es una de nuestras primeras características. Y con eso ya puedo calcular directamente el voltaje colector emisor. Muy bien, ya que tengo el voltaje colector emisor, también puedo calcular el voltaje de emisor, que es el de este nodo, ¿verdad? Entonces el voltaje de emisor es justamente el voltaje que cae en esta resistencia. Corriente de emisor por la resistencia. Y lo demás que está aquí es simplemente jugar con cada uno de los nodos. ¿Quedó clara la idea, chicos? Vean, dense cuenta que los principios son los mismos. Entonces, la única forma que tenemos para que esto vaya siendo mayor
más claro para ustedes es hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles. Bueno, ya vamos, estamos por terminar y nada más les quiero comentar, la tarea consiste en lo siguiente. Consiste en simular los circuitos que estuvimos realizando. En principio, estaba pensando en que iban a simular 5, pero nos vamos a quedar solamente con los primeros 3. ¿Cuáles son? Se los puse ahí con los números de las diapositivas, pero el primero que simulábamos era este. No, no es cierto. El de la... ¿dónde estoy? Ok. Este es el primer ejercicio que van a simular. Les pido que lo simulen en Tinkercad para que vean cómo identificar las terminales del transistor. El segundo que van a simular es este. Y el tercero que van a simular fue el último que vimos ahorita, que es el estabilizado por el emisor, que es este. Esos 3 ejercicios, la idea es que los simulen y en la simulación tienen que medir los voltajes y las corrientes que se piden en los ejercicios. ¿Sale? ¿Quedó clara la idea del ejercicio, chicos? Entonces, aunque la tarea diga que son 5 ejercicios, solamente vamos a simular los que vimos el día de hoy. Lo que me interesa es que los analicen y los entiendan. Ese es el objetivo de esos dos, de esta tarea, que la pueden entregar hasta el domingo. Otro punto que quiero comentarles es recordarles que el próximo lunes es un Unplugged Day. Entonces la idea es que no vamos a tener actividad en Zoom, pero sí tenemos actividad desconectados. Entonces les voy a dar un ejercicio, como en la parte del bloque nos toca trabajar con el microcontrolador. Entonces el fin de semana les voy a subir un ejercicio con el cual van a poder realizarlo con la tarjeta que ya tienen. Vamos a seguir trabajando. Ahora queremos empezar a trabajar con los transistores para que ustedes vean cómo los transistores nos sirven para, por ejemplo, mover un motor y lo podemos hacer con ese transistor. Y lo mismo va a pasar para la materia en las mañanas que hoy no los vi y tampoco los voy a ver el próximo lunes. Vamos a hacer una actividad desconectados también para la materia de automatización y modelación. Muy bien, entonces eso es lo que quería revisar el día de hoy con ustedes. Nos quedan algunos minutos. Si tienen dudas, con gusto las revisamos. ¿Dudas, chavos? No, profe, yo no puedo saber usted. Ok, bueno, entonces, pues aquí voy a estar todavía unos minutitos más. Los que no tengan dudas, pues nos vemos la próxima semana. Hay que estar pendientes de Canvas y podrían, por favor, iniciar con la tarea de simulación. Así que nos vemos la próxima semana y los que tengan alguna duda y quieran quedarse a comentarlo, todavía tenemos algunos minutos. Listo, chicos, no avanzo con el siguiente porque no nos va a dar tiempo de terminar. Vale, muchas gracias, profe. Órale, pues, cuídate.